Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio en la cruz, Señor, nosotros podemos exaltarte y alabarte en todo tiempo, Señor. Ahora queremos terminar este tiempo, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor, levantando nuestras manos, Padre, porque cada día, Señor, necesitamos de ti, Señor. Cada día postramos nuestros corazones delante de tu presencia, Señor. Permite, recibe este canto como una ofrenda de obra de tu presencia, Señor. Te lo pedimos, Padre.
Recibe toda la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el único, Señor, que seguirá por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, seguir alabando y exaltando tu nombre, Padre. Ahora, Señor, permite que nosotros podamos tener un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Padre bendito. Permite, Señor, que podamos salir renovados de este lugar, Señor, y con nuevas fuerzas, Señor. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar. Buenos días. Buenos días. Queremos saludar a todos los que están presentes, que pudieron estar aquí. También queremos saludar a nuestros hermanos que nos ven por internet. Ahora la tecnología nos acerca y es parte de las bendiciones y del regalo que el Señor nos da, el poder utilizar esto para su gloria y para su honra. Amén. El día de hoy quiero desviarme un poquito del tema que estamos estudiando en Corintios para hablar un poquito de lo que estamos pasando en este momento y en este tiempo. Entonces, vamos a ir a Génesis, capítulo 47. Ok, así como están, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación tú nos permites vernos, reunirnos, meditar en tu palabra, Señor. Padre, queremos pedirte que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra entre a nuestra vida, Señor, y nos cambie, nos transforme. Señor, gracias por este momento, gracias por este tiempo, Señor, y gracias porque tú eres bueno con nosotros y por la vida de mis hermanos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, ahí mantenga abierta su Biblia, Génesis capítulo 47, y he titulado al mensaje de esta mañana Enfrentando la crisis. Y la verdad es que crisis es la palabra de moda. Es un momento en que esta es la palabra que más escuchamos en cuidarnos de la crisis. Y hermanos, estamos frente a una de las crisis más significativas de la generación, o de nuestra generación en el mundo. Jamás habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo hoy en día. Nos enfrentamos a situaciones muy cambiantes en nuestro tiempo. Es bien interesante cómo es que hace unas semanas atrás estábamos como todo normal, como todo muy tranquilo, y ahora 2 semanas después como que el mundo ha cambiado totalmente. Nuestras actividades, nuestra manera de hacer las cosas está cambiando. Nos enfrentamos a una situación totalmente diferente a la que hace alrededor de 2 semanas. Parecía que todo el año estaba como tranquilo, sin mayor problema, pero ha estado cambiando y eso tenemos. Inclusive agradecemos a los hermanos que escribieron a principio del año en el Facebook, sorpréndeme 2020, ¿no? Y ahora nos está sorprendiendo el 2020. Ha sido diferente, todas nuestras rutinas, todas las cosas han cambiado y es muy, muy diferente. Y tenemos crisis, hermanos. Pero ¿sabe? En realidad tenemos crisis por todas las situaciones, pero también tenemos mucha crisis por toda la información que hemos recibido. Desafortunadamente, no toda la información es buena. Hay información que es mala y hay otra que es muy mala. Y eso nos ha hecho daño, porque algunos están recibiendo una información, otros están recibiendo otra información, y cada cosa que nos dan nos hace pensar de diferentes maneras y nos hace ver las cosas de diferente manera. Déjeme decirle que las enfermedades, las pestes y muchas otras cosas no son novedosas en nuestro mundo.
No es novedoso en lo que estamos viviendo hoy en día. De hecho, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, la palabra dice: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y luego dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, todo lo que está pasando ya ha pasado. Y realmente no nos estamos enfrentando a nada nuevo, sino a circunstancias que en algún momento han pasado. El problema, hermanos, es que hoy en día toda la información nos bombardea. Y casi por todos lados vemos noticias, videos, algunas otras cosas que decimos: ¿es real o no es real? Hay quien sí lo cree, hay quien no lo cree, hay quien dice que están exagerando, hay quien dice que es normal, hay quien dice que es parte de... Y tenemos una lucha constante, no solo en nuestro pensamiento, sino en todos lados en que estamos alrededor. Y miren, yo hoy quiero hablarle acerca de un personaje, y a mí me encanta escudriñar la palabra, porque el Señor nos dejó palabra para vivir cada momento y cada tiempo. Y gracias a Dios que Él nos ha dejado en su palabra ejemplos muy claros para este tipo de momentos que hoy enfrentamos. Había un hombre en Génesis que en la tierra en que él estaba enfrentaba crisis, y que en algún momento él estaba viviendo crisis en el lugar donde él vivía. La mayoría de nosotros, hermanos, conocemos un poco la historia de este hombre. Este hombre se llama José y es mejor conocido como el soñador. Y es una historia muy interesante porque este hombre, cuando él era chico, voy a hablar de lo que algunos de ustedes ya conocen, pero solo para ponerlos en contexto, porque algunos confunden a José con Noé y a Noé con Moisés, y esto para ponernos en contacto y recordar esta situación. Pero es muy interesante que este hombre, cuando era pequeño, sus hermanos lo venden. ¿Ya recordó esa parte de la historia? Y después van y lo venden como esclavo en Egipto. Después hay una mujer que lo seduce, la esposa de Potifar, y entonces él va a dar a la cárcel. Y entonces él tiene una historia ahí un poco como turbia, como de tragedia en tragedia, si lo queremos ver así. Pero vamos a mirar cómo es que cuando él está después de lo de la cárcel, él empieza a vivir algunos momentos cuando él es fiel y Dios premia su fidelidad. Vamos a mirar cómo es que José se comporta en medio de una situación o de una crisis que su pueblo vivió en ese momento. Y sabe, quizá esta mañana no le voy a enseñar cosas nuevas, sino simplemente vamos a hablar o vamos a recordar de algunas cosas. ¿Cómo es que nosotros los cristianos, cómo es que nosotros los hijos de Dios nos enfrentamos a las crisis? ¿Cómo es que nosotros, como hijos de Dios, enfrentamos la situación que está pasando en el mundo para realmente nosotros actuar en tiempos difíciles? Capítulo 47, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Yo no, espérenme. Ok, sígalo con su vista. El hambre en Egipto y en Canaán era ¿qué? Terrible, dice la palabra. No había alimento en ninguna parte. La gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando a egipcios y cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron: denos de comer, hemos de morir en presencia solo porque no tenemos más dinero. Hasta ahí voy a parar en algún momento. Miren, el país de Egipto en ese momento tenía crisis. No tenía comida y se estaba acabando el dinero. Pero en un lugar donde no hay comida, hay crisis. No hay peor cosa que le pueda faltar al ser humano que los alimentos. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí. Pero a veces muchos de nosotros en el día no comemos y nos sentimos de malas. Empezamos a sentir que el mundo no queremos que nadie nos hable porque estamos en momentos difíciles. Entonces imagínense una nación que está en algún momento enfrentando crisis porque no hay alimento,
Sin comida y sin dinero, el pueblo egipcio estaba enfrentando una crisis fuerte en ese momento. Lo más elemental de la vida no lo estaban teniendo en ese momento. Y José, amado hermano, es un claro ejemplo de cómo nosotros como iglesia podemos actuar en los momentos difíciles, en los que todo el mundo piensa que hay crisis y la palabra crisis se repite, y la palabra ausencia y la palabra problemas y las palabras crisis es una constante en nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros, la iglesia, tenemos que enfrentar este momento? ¿Cómo es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que enfrentar este momento? Así que vamos a mirar cómo es que Josué actuó ante la crisis. José actuó ante la crisis de su pueblo en ese momento. Mire, vamos, primera instancia. José fue sabio y diligente. No le estoy diciendo nada nuevo. Capítulo 41, vamos atrás. Vamos a ir mirando la historia para poder ir como armando el rompecabezas de lo que llegamos en ese momento. Pero capítulo 41, versículos 28 en adelante. ¿Ya lo tiene? Bueno, la historia viene contando que el faraón, que cuando José está en la cárcel, entonces el faraón tiene un sueño. Y entonces él no haya cómo responder ese sueño, que lo tiene muy inquietante. Entonces ahí una historia antes con el panadero y el copero del rey, que José estuvo hablando con ellos, les reveló un sueño, y entonces él les dijo: cuando estén allá con el rey, acuérdense de mí, con el faraón, y háblenle acerca de mí. Entonces se les olvidó, pero cuando el faraón estaba ahí dudando de un sueño, entonces le dijeron: hay un hombre en la cárcel que se llama José, y él me tradujo un sueño. Y entonces lo mandaron a llamar porque nadie podía hablar o traducir ese sueño. Y en el capítulo 41, versículo 28, empieza a relatar esta historia cuando está delante del faraón. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón deberá buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debía nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de la abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimenta a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá. Y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y sus siervos les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy ¿qué? El rey. Bien interesante, hermanos, que le revelan el sueño al rey, al faraón, y le están diciendo, entonces José le está diciendo, y él dice: tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Y entonces el faraón dice: ¿y quién puede ser el más competente para eso? Entonces yo creo que él empezó a analizar como su equipo de trabajo, como el gabinete que él tenía ahí, el faraón en ese momento, y él empezó a decir: ¿quién será bueno? ¿Quién será el bueno? Este, aquel. Entonces, pues tú, le dijo a José, tú me revelaste el sueño, pues entonces tú sabes de lo que estás hablando, entonces tú hazlo en ese momento. ¿Qué pudo ver el faraón en la vida de José en ese momento? Imagínense el cuadro. La Biblia nos relata muy rápido, pero de la cárcel, del hoyo, a la gloria de un gobernante. Dice la palabra de Dios en los siguientes versículos que el faraón puso a José debajo del rey.
Es decir, que debajo del faraón solamente estaba José y todo el mundo debía de obedecer sus órdenes. Para empezar, ¿cómo es que lo nombran en segundo del faraón después de ese momento? ¿Saben, hermanos? Ante las circunstancias que hoy estamos enfrentando, la gente consulta y hay muchos expertos mandando videos y mandando cosas y dando diferentes puntos de opinión. Inclusive algunos hasta artistas que no son expertos en el tema han emitido su punto de vista, ¿no? Y es tan interesante como verlos y mirarlos ahí en el internet, que todo el mundo que tiene una palabra de opinión quiere hablar como si fuera un experto acerca de eso. Y existe tanta información, hermanos, que en lugar de ayudar está confundiendo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la primera circunstancia que estamos viviendo en nuestro mundo actual es una falta de sabiduría. Al mundo nos ha faltado sabiduría. Somos expertos y hay personas muy buenas en los temas, pero nos ha faltado el elemento que solo Dios puede dar, llamado sabiduría. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y lo que hoy en día ha hecho falta, hermanos, hace falta a este mundo sabiduría. Muchas personas fueron a comprar cosas, se hicieron compras de pánico, y también muchos fueron y han estado resguardándose y han estado haciendo cosas por esto y por lo otro, y está bien. El problema es que no hemos tenido sabiduría. Mire, hace unos meses atrás tuvimos un llamado ajuste de gasolina. Y también tuvimos una crisis y muchos iban y se formaban horas para llenar su tanque de gasolina. ¿Y qué nos decían? Tranquilos, va a regresar, pero ahí veía uno, aquí hay gasolina. Y pum, veía uno filas y filas de personas que querían cargar gasolina. Y a veces nos dicen, tenemos este problema, y la gente entra en caos, entra en pánico, y se avecina un gran asunto con cuestión de las finanzas, y todo el mundo está haciendo cosas de pánico. ¿Por qué, hermanos? Porque nos ha faltado sabiduría. Porque nos creemos tan expertos y tan buenos en los temas. Porque a veces decimos, es que fulanito dice, sutanito dice, y está bien, no está mal. El problema es que a veces a nosotros como cristianos nos ha faltado pedirle al Señor sabiduría ante las circunstancias. ¿Qué es lo mejor que tenemos que hacer? ¿Qué es la mejor decisión que tenemos que tomar? ¿Cómo tenemos que comportarnos ante estas circunstancias, ante este problema, ante esta necesidad? Podemos hacer muchas cosas, podemos tomar muchas decisiones, pero el problema es que hemos olvidado consultar a Dios en cada una de ellas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tomar sabias decisiones en este momento. El mundo ha crecido en conocimiento, pero se ha debilitado en sabiduría. Y ese es uno de los problemas más grandes hoy en día. Que eso es el reflejo de este momento. Eso que está pasando no es solo el reflejo de este momento, sino es el reflejo de todo un tiempo, de toda una generación que hemos olvidado consultarle a Dios las cosas. Y estamos sufriendo en muchas áreas de nuestra vida y en muchas áreas de nuestra sociedad por falta de la sabiduría que solo el Señor puede dar. Así que, hermanos, tenemos que hacer primero lo que hizo José, pedirle sabiduría al Señor. Él no fue y reveló el sueño nada más, sino ya había estado con el Señor, ya le había consultado al Señor y le dio dirección al faraón, porque ya había tenido una comunión con Dios y le había pedido sabiduría al Señor. Punto número 2. José fue preventivo. Capítulo 41, versículos 46b. ¿Ya lo tiene? Capítulo 41, versículos 46. ¿Ya lo tiene? Ok. Hermanos en internet, ¿ya lo tienen? Okay. De este modo quedó José a cargo de Egipto,
Dice, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue, ¿qué? Recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante estos 7 años y lo almacenó en sus ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de ¿qué? De mantener el control, dice la Escritura. Dice la palabra de Dios que José salió del faraón, ¿y qué fue lo primero que se puso a hacer? Se puso a trabajar. Él dice que fue lo primero que hizo cuando le dijo el faraón, entonces vas, tú te haces cargo. Entonces él lo primero que hizo fue se levantó y se fue a trabajar. Él no dice que fue y dijo, a ver, bueno, ¿dónde va a estar mi oficina? ¿Dónde va a estar mi puesto? ¿En qué lugar me voy a acomodar? ¿Quién me va a servir? ¿Quién va a estar a cargo? No, él dice, la palabra de Dios, que él se levantó y se puso a trabajar. Hermanos, con tantas cosas que hemos escuchado, se oye que durante los próximos meses se aproxima una de las crisis económicas más grandes del mundo. Y no lo quiero espantar ni quiero meter terrorismo. Pero miren, en el mundo empresarial y de negocios se dice que estamos pensando que por ahí de diciembre de este año, si bien nos va, se va a ir nivelando la economía. Por ende, muchos empresarios y muchas personas en sus trabajos y muchos jefes están comenzando a tomar precauciones como a despedir, a sentar a la gente, a quitarle el seguro social, a hacer algunas medidas pensando en que las ventas están bajando, y eso nos está trayendo bastantes problemas. Y saben, hermanos, nosotros los cristianos a veces cometemos el error de justificar nuestras malas acciones con la palabra el control de Dios. Quiero explicarlo, déjeme explicarme. Si usted, Dios no lo quiera, pero lo corren de su trabajo por flojo, peleonero y por altivo, ¿qué es a veces lo que decimos? Era de Dios. Pero usted es flojo. Usted no es la persona que tiene que hacer su trabajo. Usted está buscando, cuando le dicen, oye, haz esto. Ay, no, yo siempre lo hago, manda a fulano que no trabaja, está dormido, se hace café, llega y está todo el tiempo ahí comiendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y no, y ahí estamos peleando todo el tiempo. Entonces, eso es algo que se está mirando constantemente. Hermanos, José sabía exactamente en quién creía y en qué creía. Él sabía que Dios lo estaba librando de muchas cosas y que él tenía el favor de Dios. Sin embargo, la Biblia no dice que José se fue a sentar. La Biblia dice que José asumió su lugar y fue a trabajar. Hermanos, a nosotros se nos está avisando que viene un momento difícil, de retos económicos, y a veces nosotros, hermanos, y nosotros los que confiamos en Dios, Dios espera que nosotros asumamos nuestro lugar. ¿Cómo puede ser usted preventivo ante estas circunstancias? Sea trabajador, sea cumplido, cuide su trabajo, hermanos. De verdad que si usted tiene que liquidarlo de su trabajo, primero esté su testimonio. Y que a lo mejor su jefe en la última de las circunstancias diga, el último que se va a ir va a ser fulanito, porque lo necesito tanto, me ayuda tanto, es un buen trabajador, es dedicado, que realmente la crisis me está orillando a que se vaya, pero si yo pudiera mantenerlo, lo mantendría. Que en cuanto las cosas se acomoden, yo te voy a regresar a tu trabajo, tú tienes aquí tu trabajo en ese momento. Entonces ahí sí diremos, fue de Dios. Gracias a Dios. Pero si es porque usted es flojo, porque usted no cumple su trabajo, porque usted es peleonero, entonces no digamos que es de Dios, porque no actúa así. A veces, hermanos, los cristianos deseamos que Dios responda a nuestras oraciones. Y claro, Dios puede responder y Él, si quiere, va a hacerlo. Pero a veces estamos tan sentados esperando que Dios haga y responda a nuestras respuestas, cuando a veces, hermanos, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros hemos dicho, queremos que el Señor añada a esta iglesia los que han de ser salvos.
Y el Señor dice, sí, claro que sí, pero tú también tienes que trabajar, tú también tienes que hacer tu parte, tú también tienes que hacer tu esfuerzo, tú también tienes que compartir, tú también tienes que dar tu tiempo, tú también tienes que hacerlo. Esa es la manera en la que el Señor también nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer lo que nosotros nos toca. Hay un refrán que dice que en guerra anunciada no mueren soldados. ¿Lo ha escuchado en alguna ocasión? Bueno, ya aprendió algo nuevo. Pero la crisis, hermanos, en el pueblo de los egipcios fue anunciada, fue avisada. Cuando vino José y le dijo al faraón, eso de las vacas gordas quiere decir que va a haber un tiempo de mucha abundancia, y luego las vacas flacas quiere decir que va a haber un tiempo de escasez. Hermano, la crisis fue anunciada. Sin embargo, la gente no estaba preparada cuando el tiempo malo iba a venir. Hermanos, la Biblia nos ha anunciado que el mundo entero va a tener crisis. La Biblia nos ha anunciado que en los últimos tiempos este mundo está en decadencia porque va a haber crisis. ¿Y dónde está la iglesia de Cristo haciendo su trabajo? Hermanos, es bien interesante que es un buen momento para actuar. La mayoría de las crisis llegan sin avisar, y que esas son la mayoría. Otras las podemos vislumbrar de lejos con ciertas características. Pero a nosotros Dios nos ha dado el privilegio de decirnos, iglesia, prepárate para estos momentos. Prepárate para estos tiempos. Es un buen momento para actuar. Hermanos, estamos esperando que Dios obre, pero nosotros nos están avisando quizá que viene un tiempo difícil y un tiempo complicado. Y a veces nosotros, hermanos, somos tan desperdiciados que no tenemos cuidado y no ponemos atención, no enseñamos. A veces nuestros pequeños vienen y compran o agarran un montón de comida, y entonces en vez de enseñarle al pequeño que no es correcto, no hay que se tire. Y tiramos muchas cosas porque decimos, no pasa nada. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que nosotros como José tenemos que tener cuidado. Claro que debemos de confiar en Dios, porque la palabra de Dios tiene promesas para nosotros. Y la Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni aún su simiente que mendigue pan. Esa es una promesa. Pero, hermanos, nosotros hagamos nuestro trabajo en el cual el Señor nos ha llamado. Amén. Amén. Punto número 3. José fue valiente. Capítulo 47, versículos 17. ¿Versículo qué? 17. Capítulo 47, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos, y a cambio de ellos José les dio alimento durante ¿qué? Todo ese año. La Biblia dice que comenzó el tiempo anunciado de las vacas flacas. Es algo que conocemos sin mayor problema. Y como lo dije en el punto anterior, muchos escucharon de este tiempo de las vacas flacas y no se prepararon para eso. ¿Saben, hermanos? El único que fue preparado y que estuvo preparado fue José. Y la Biblia no dice que él se haya ido a esconder con todo lo que había tenido. Que él no fue, se encerró con su familia y dijo en algún momento, ya tenemos mucho para nosotros, vamos a guardarnos y hay que los demás se mueran de hambre mientras nosotros ya tenemos que comer. Y saben, hermanos, así es muy interesante que esa es nuestra mentalidad. Cuando nos anuncian que va a haber un tiempo y un momento difícil, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos y agarramos todo lo que sea para nosotros y pensamos en nosotros y en nosotros y en nosotros y en nosotros. A lo más pensaremos en ayudar a nuestra familia, pero de ahí en fuera nosotros estamos pensando en almacenar para nosotros y vivir la crisis nosotros y salir adelante de la crisis nada más nosotros. Esa es nuestra manera de estar. Pero dice la palabra de Dios que José empezó a llenar y llenar y llenar, no solo para él y su familia, sino para un pueblo entero. Y no fue y se escondió, sino que al contrario, la gente fue a buscarlo para que él pudiera ayudar a los demás. ¿Sabe, hermanos? No se intimidó.
ahora entendemos que hay tiempos que tenemos que esperar. Y las pausas y los silencios son bíblicos. Claro que hay momentos en los que Dios nos dice, tranquilos, deben de estar tranquilos, deben de guardarse, deben de estar en una posición, y uno entiende eso. Y uno se acata a esas circunstancias. Y este tipo de cosas nos hace recordar, hermanos, lo vulnerable que somos en cualquier momento. Pero saben, por más tecnología que haya, por más cosas que haya, esto nos recuerda que el hombre no sigue siendo nada si no es por Dios. Amén. Y hermanos, ¿saben por qué? Porque el hombre sigue sin controlar las cosas. Muchas de las cosas que se quieren hacer es para controlar. Y el hombre desea controlar. Nosotros por instinto queremos controlar. Queremos controlar a nuestra pareja, queremos controlar a nuestros hijos, queremos controlar a nuestros trabajadores, queremos controlar, y todo es control. Pero hermanos, si a veces nuestra propia mente podemos controlar, estamos pensando una cosa y terminamos pecando con nuestra propia mente cuando menos nos dimos cuenta. Y el problema del hombre es que quiere controlar. Pero dice la palabra de Dios que José en ese momento salió y que no fue y se encerró en su casa y se acobardó, sino que él pudo en ese momento enfrentar las circunstancias. No fue necio, no fue indiferente, ni fue irresponsable. Hermanos, y no queremos ser eso. Estamos haciendo la pausa que quizá nos está pidiendo el gobierno que hagamos, y lo haremos si es necesario que la próxima semana ya no estemos aquí. Pero después de esto, hermanos, el mundo no necesita una iglesia escondida ni una iglesia acobardada. Esa es la manera en la que Satanás desea vernos. Esa es la manera en la que Satanás espera que nosotros reaccionemos cobardemente y que nos guardemos y que la iglesia calle ante estos momentos y ante estas circunstancias. Si la iglesia cierra, hagamos grupos pequeños. Si la iglesia no se puede, juntemos a alguien más con otra familia y oremos y estemos juntos. Amén. Pero nosotros, ante la circunstancia, hermanos, no podemos ser una iglesia que retroceda. La iglesia debe continuar, porque es que lo que nosotros tenemos, hermanos, va a ayudar a curar una generación tan perdida. Y nosotros no somos la cura, es Cristo quien es la cura. Pero ¿quién se lo va a enseñar? ¿Quién se lo va a dar? ¿Quién lo va a compartir? Si no somos nosotros, entonces ¿quién lo va a hacer? Quizá es un tiempo de estar tranquilos y de estar callados. Pero cuando sea el momento de retomar fuerzas, hagámoslo con valor y con valentía. Porque el Señor espera que nosotros seamos una iglesia valiente, fuerte, levantada y esforzada en el nombre de Jesús. Amén. A principios del año nos sentamos, el grupo de líderes, nos fuimos de retiro y oramos y pedimos dirección al Señor, hicimos un calendario, hicimos una planificación y estuvimos ahí hablando y orando de todo lo que íbamos a hacer este tiempo. Hermanos, estamos terminando marzo y comenzando abril. Y algunos de nuestros planes probablemente se tengan que atrasar o se vengan hacia abajo o tengamos que recalendarizar. Por ejemplo, estamos pendientes con el campamento de los niños en las próximas semanas. Estaba para final de mes compartir las cajas que tenemos aquí para llevarlos a un lugar pobre. Estamos empezando a prepararnos para la hora del té en mayo, no sabemos si podamos hacerlo. Y claro, no vamos a ser necios, vamos a acatarnos. Pero después de eso tenemos que levantarnos con poder en el nombre del Señor Jesús. No podemos acobardarnos ni encerrarnos ni decir que no podemos hacerlo, sino en el nombre de Jesús ser como José, valiente. En el tiempo de crisis, un hijo de Dios fue la respuesta para todo un pueblo. En un mundo de crisis, el Hijo de Dios es la respuesta para todo un mundo caído. Punto número 4, y con esto termino. José fue enfocado. Capítulo 50, versículo 20. Ha pasado la crisis, ha pasado los años de José y están por experimentar la muerte de José. Son los últimos días de José. Capítulo 50, versículo 20.
Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, le está diciendo a sus hermanos. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida ¿de qué? De mucha gente. Me llama la atención ese versículo. José tenía un enfoque definido en su vida. Hermanos, José desde un inicio sabía lo que tenía que hacer. Recordemos la historia que cuando él estaba chamaco y él iba por ahí, el menor de todos los hermanos, iba a ver a sus hermanos y les decía: ¡hey, tuve un sueño! Y todos, sí, ay, como el chiquito, no, cállate, no te queremos oír. A ver, bueno, ya vamos a oírlo para que se vaya por allá. ¿Cuál fue tu sueño? Soñé que todos se postraban. Sácate de aquí, no te queremos ver, ¿no? Y todos sus hermanos se burlaron de él. Y entonces, muchos años después, casi a punto de morir, en el versículo 50, él dice: es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Saben, hermanos? Esta crisis que estamos hablando no fue la única que José estuvo atravesando. José tuvo crisis cuando lo vendieron sus hermanos, cuando la mujer de Potifar lo metió a la cárcel, cuando vio de nuevo a sus hermanos, dice que tuvo tristeza y que tuvo cosas en su corazón, ahí tuvo una crisis. Cuando vio a su padre. Y José tuvo muchas situaciones en la vida que son duras. Sin embargo, hermanos, nunca se desvió de su propósito. A veces oír tantas voces nos distrae del propósito. José siempre se mantuvo enfocado. Nunca perdió el rumbo de hacia dónde iba. Miren, han surgido en las redes sociales muchos pastores u otros hermanos que hablan de interpretar la Biblia. Y algunos hermanos, inclusive de nuestras propias iglesias, se han hecho super mega ultra fans de aquellos que hablan de los últimos tiempos. Y ahí están haciendo el quehacer y escuchando al predicador fulano de tal. Y se para todo por escuchar al predicador fulano de tal. De hecho, algunos han intentado explicar el fenómeno que estamos viviendo hoy en día de acuerdo con el Apocalipsis. Y otros inclusive han metido a Jeremías, a Habacuc, Daniel, todos los profetas, ahí los han metido para intentar interpretar lo que está pasando hoy en día. Y saben, hermanos, los cristianos hoy en día estamos enfrentando terrorismo apocalíptico. Estamos en los últimos tiempos. Y entonces dice fulanito que y ahí estamos todos en el celular. Sí, es cierto, ¿verdad? Y es bien interesante, hermanos. De hecho, ayer vimos en el internet un gran teólogo de esos que les gusta seguir, que dijo, agárrese bien, que el otro año es el fin del mundo. Que él ya contó las generaciones de acuerdo a la escritura y que una generación acaba el próximo año. Entonces el próximo año ya se va a acabar el mundo. Así dijo. Que la generación se acaba el próximo año y que entonces él hizo sus cuentas y era de acuerdo a eso. Otros están intentando interpretar la Biblia para hablar acerca del nuevo orden mundial y modelo económico. Ayer alguien me preguntó que si en las próximas 2 semanas va a dejar de moverse el dinero físicamente. Pues a menos que nos movamos con pura tarjeta de Metrobús, ¿no? Porque no hay cómo nos vamos a mover. Pero que en 2 semanas va a dejar de existir el dinero físicamente y las monedas. Bueno, okay. Los que están en buró de crédito, pobres hermanos. Algunos inclusive me han dicho que termine la serie de Corintios para iniciar una serie de Apocalipsis. Hasta se han enojado conmigo porque no hablo de Apocalipsis. Y otros han hablado y han preguntado, pastor, ¿cuál es su postura? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué revela la Biblia? ¿Y qué es lo que ocurre? Etcétera, etcétera. Y es bien interesante, hermanos. Ayer estuve meditando acerca de eso. Quiero terminar con estas ideas.
La Biblia dice que Jesús volverá. Amén. Es una realidad. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe. Es más, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Dice la Biblia que nadie sabe. Nadie sabe cuándo va a ser el tiempo. Y saben, hermanos, nosotros los hijos de Dios estamos pensando en si se cumplen las profecías y cómo va a ser. Y mire, quiero decirle que si Cristo no ha regresado, es por algo. Que si Él no ha vuelto, es por algo. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, Dios no nos va a aplaudir y nos va a decir: excelente hijo, escuchaste al teólogo que sí le atinó. Bien, adelante. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, Dios no nos va a decir eso, sino Dios nos preguntará: ¿qué hiciste en el tiempo de la gracia? ¿Cuántos ganaste en el tiempo de la gracia? Hermanos, este es el tiempo de hablar de Dios. Una vez que se acabe la cuarentena, hermanos, el mundo volverá a ser el mismo o peor a lo que es. Esta mañana leí un encabezado en un periódico que decía que ni la cuarentena, que ni todo lo que hay está acabando con la rapiña y la violencia que hay alrededor de nuestro país. La gente con todo y cuarentena se va a saquear las tiendas. Hermanos, hay personas que son no cristianas que escriben en sus estados de fe: aquí esperando que se acabe la cuarentena para irme a echar mis cestas bien heladas. Hermanos, la cuarentena se va a acabar y el mundo va a seguir siendo el mismo o peor de lo que somos aún. La gente no está pensando en si la profecía se está cumpliendo, y la gente no está pensando si el teólogo tiene razón, y la gente no está pensando, la gente sigue pensando que no hay un Dios. Y eso nos tiene fritos en cualquier circunstancia. Le invito a que quizá dejemos de pensar un poco si es el fin o si es apocalíptico. Y mejor comencemos a pensar que usted tiene hermanos, hermanas, hijos, papás, familiares que usted ama con todo su corazón. Y si el Señor viniera esta noche, ellos no irían al cielo. Hermanos, quizá es un momento de no estar pensando tanto en eso. Hermanos, usted y yo tenemos deudas pendientes con quien arreglar. Mejor arreglemos esas circunstancias. En vez de estar pensando si fulanito tiene razón en que se va a acabar el mundo, mejor arreglemos las situaciones. Porque sabe, de esa familia que usted se pierde y que no compartió, usted sí va a ser responsable. No de seguir al hermano que sepa todo lo que está pasando, sino de cómo usted ha compartido el mensaje. Jesús dijo que va a regresar. No sabemos cuándo, y no se preocupe. Para algunos Jesús regresará esta noche cuando sean llamados a la presencia de Dios. Para algunos será mañana, para algunos será en esta semana, para algunos en este año, para algunos será en algún momento. Pero para la iglesia Jesús regresará pronto. Y desde Hechos, la iglesia sigue esperando a Jesús. Así que no se desespere. Es una promesa que no se ha cumplido. Por eso es que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Desde la primera semana que Jesús se fue, la iglesia lo espera y lo seguimos esperando. Hay una historia que dice que cuando Lutero estaba lidiando con la peste negra, o sea, hace muchos años atrás, por eso le digo, la crisis la seguimos teniendo, él dijo: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré y ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y, por lo tanto, infringir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quiere llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se me indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios. No es descarada,
ni imprudente, ni tienta a Dios. Libro Las Obras de Lutero, volumen 43, página 132. Cada quien hagamos nuestra parte. Amada iglesia, los tiempos son difíciles, sí. Los tiempos son inciertos y los tiempos son oscuros. La crisis es parte de nuestro diario vivir. Es parte de lo que el Señor ha dado para nosotros mantenernos enfocados hasta el final. Dejemos de desenfocarnos y seamos como José en tiempos de crisis. La iglesia, el mundo, necesita Josés que compartan en tiempos de crisis, que ayuden en estos momentos. Oremos. Señor, qué gran lección nos dejas en la palabra a través de José. Un hombre que tuvo crisis en sus momentos complicados, en sus tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, a mirar el mundo, Señor, con tus ojos, y que en este tiempo seamos la luz que necesita brillar en medio de la oscuridad. Que el tiempo que tú permitas que sigamos aquí, podamos hablar, Señor, de lo que tú eres y lo que serás. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos de la red, los que nos están mirando en red, que Dios los bendiga. Y mientras continuamos con nuestro servicio aquí, ya estamos por terminar. Bueno, vamos a